Mi nombre es Gabriel, estamos en vivo desde el canal de YouTube Turismo Fitness, en los estudios de EQ Radio, saliendo para todos los canales oficiales de la radio. Y le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, que tiene una particularidad, me está esperando, llegó antes que yo, eso, primero arrancamos mal, o sea, yo arranco mal, él no, y tiene una particularidad que no es cualquier invitado, sino que, y acá va la primera pregunta, y ahora voy a decir su nombre, pero ¿es lo mismo cuando vos ahora te presentás a algún lado y decís, yo trabajo acá, ¿no? Vos completás, yo trabajo acá, a decirlo hace, no sé, un año, ¿cambia? Buenas noches para todos, buenas noches Gaby. Cambia, la verdad que sí. ¿Cambia? No para mí, pero para los demás sí. Para los demás sí. Estamos con Rodrigo Méndez, preparador físico de Platense, campeón, o sea que tenemos un campeón para nuestro primer programa para hablar sobre preparación física. ¿Cómo estás, Ro? Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Bien, todo bien, contento. La realidad es que nada, en este último mes se vivieron cosas muy especiales. Si bien en el caso del club estoy hace poco más de un año, este último mes fue muy movilizante y como decías vos, estuvimos en boca de todos. Lo que fue Platense fue revolucionario. Guillermo Nimo, ¿lo ubicás? Sí. ¿Qué edad tenés vos? Yo cumplo el lunes 35. Perfecto, yo estoy cumpliendo hoy 48. Así que sí, estoy cumpliendo hoy 48. Acá los chicos no le dije nunca nada a nadie, pero bueno, estoy cumpliendo hoy 48. Guillermo Nimo tenía un programa hace mucho tiempo en Radio La Red a la noche y tenía llamaba por teléfono y hablaba con distintos protagonistas del fútbol y tenía un tema ahí que comentaba. Por ejemplo, Platense fue al frente en todas las canchas, corría y salió campeón. Y ahí te dejaba para que vos comentes. Claro. Así que bueno, comentame. ¿Fue así? Sí, es un poco lo que... ¿Salió campeón por correr más que otros? No necesariamente más, porque bueno, nosotros obviamente tenemos acceso, la tecnología fue avanzando mucho, nosotros tenemos GPS obviamente de todos nuestros jugadores, podemos ver el rendimiento de ellos, no siempre tenemos la posibilidad de compararlos con los otros equipos, entonces no te podría decir de una manera certera, corrimos más que los otros, sí puedo decir, corrimos mucho, que tuvimos mucha intensidad, no siempre corrimos demasiado, por darte un ejemplo, en el partido con River de los cuartos de final, a simple vista parecía que habíamos corrido muchísimo más que nunca y comparábamos los números y no era así. ¿Por qué? Si encontrábamos motivos, por ahí jugamos muy replegados, las distancias eran más cortas, sí necesitamos tener una intensidad muy alta para poder cubrir los espacios, sobre todo con un equipo como River. O sea, comparando el partido, vos me decís que comparando el partido de River con otros partidos de esa llave, por ejemplo con Racing, sí, corrieron menos con River. No me acuerdo de memoria, comparación con Racing, pero sí. En comparación con Racing, sí. Terminó el partido y dijimos, hoy lo que habremos corrido, y no, nos sorprendió porque... Cuando fueron a los datos, exacto, era distinto. Porque hay muchos factores que dependen, a veces el resultado del partido, cómo se va dando la situación, si vos estás con un resultado adverso y tenés que salir a buscarlo, por ahí te hace... jugar de otra manera, correr de otra manera. Si vos estás defendiendo y jugás replegado, recorres muchas menos distancias. Hay muchos factores que influyen y no siempre correr más te asegura un resultado. No, bueno, claro. Así que... vos sabés que hay una anécdota, no sé si la escuchaste o la estuviste viendo, la pasan por Instagram todo el tiempo, del profe Signorini, que habla sobre cuando Maradona le hizo ver lo que es un preparador físico de fútbol. ¿La escuchaste? ¿La viste? A ver... Él dice que cuando empieza a trabajar con Maradona, lo primero que hace es tomarle un test de Cooper. Dentro del test de Cooper, no me acuerdo el tiempo que había hecho, pero había hecho un tiempo bajo. Sí. Entonces viene Diego, se le acerca y le dice, no, esto no sirve. ¿Cuánto hice? Y te falta un poquito. No sirve. ¿Y vos cuánto haces? Y él estaba bien físicamente, era joven, y dice, y yo para mi edad hago tanto, y le tira el número, no me acuerdo cuánto había hecho. Sí. Y le dice, no sirve para nada, pero Diego, mirá que es Cooper, es de la universidad, le tiró toda la academia encima, y le dice, ¿sí? Bueno, entonces jugá vos el domingo. Claro. Entonces dice, ahí empecé a ver la diferencia entre ser preparador físico y preparador físico de fútbol. Es abismal la diferencia, y lo que son los test y demás,
nosotros en ese caso con los números, con las pasadas y demás, no lo estamos utilizando, es algo que no se está haciendo sin criticar o cuestionar al que lo haga, porque cada uno tiene su estilo. En nuestro caso, nosotros preparamos a nuestros futbolistas para que estén preparados para competir a una alta intensidad, para que puedan desplazarse a una alta intensidad y que puedan sostener ese rendimiento a lo largo de todo el partido. Volviendo un poco a lo de antes, creo que el corazón que tuvo este equipo de Platense, más también la buena preparación física y la Ahí buena va, ¿fue preparación corazón táctica, o fue preparación física? todo. ¿Sí? Fue todo. ¿Es la suma? Es la suma de todo. ¿Puede haber una buena preparación física y un poco corazón y por más que corran lo mismo no va a funcionar? Yo creo que la actitud, nosotros tenemos, bueno, en el caso de Platense tenemos un cuerpo técnico muy, muy amplio, ya sea desde el cuerpo técnico en sí, como también el staff que trabaja. Nosotros contamos con psicólogos, con nutricionistas, con médicos, con kinesiólogos. Yo cuando te digo poco corazón te hablo de mente más fría, ¿no? No sé, vamos a un equipo alemán, por ejemplo, o sea que no va con actitud, va con una mente mucho más fría. Seguramente un equipo europeo, se está viendo en el Mundial de Clubes por ahí, los equipos europeos, desde lo físico quizás están preparados, pero a veces desde lo actitudinal, obviamente a la larga termina el equipo que tiene mayor jerarquía, tiene mejores equipos, claro, se termina imponiendo, pero les costó a los equipos europeos superar a los americanos. Sí. Los brasileros en este caso son los que más estuvieron progresando. River y Boca quedaron en la primera fase, pero dieron pelea a los dos. Entonces yo creo que el argentino ya de por sí tiene una actitud y un corazón que lo diferencia de los demás. Y en el caso de Platense yo creo que también desde la actitud y desde el corazón que tuvieron los muchachos, además de un enorme equipo de trabajo por detrás, llegó a lograr ese resultado. Ahora volvemos a primera, vamos mucho más atrás. ¿Vos ahora estás viviendo en dónde? Yo vivo en Flores. ¿Con quién vivís? Con mi pareja, con Marilina, con mi mujer. ¿Hace mucho? Convivimos, sí, hace ya varios años, estamos casados hace un año y pico. ¿Siempre trabajaste en fútbol? Desde que nos conocemos, sí, siempre trabajé en fútbol. Desde que empecé el profesorado, ya a mis 19 años, sí, ya empecé de ese lado. Entonces, desde que la conocí a ella, yo la conocí cuando tenía 27, ahora estoy por cumplir 35, hace ya casi 8 años. Y te vino bancando, viviendo del fútbol. De movida. ¿Ella qué hace, profe? Ella es asistente dental, trabaja en seguridad, en una o sea administrativa. Que te la viene bancando directamente. Me la viene bancando. Para dar un mate, así dale. Ya vamos hablando un poco más de vos. ¿Qué hizo que quieras estudiar el profesorado? ¿Cómo arrancaste? Mira, yo... O sea, ¿cómo decidiste? Dijiste, aparte de una edad bastante joven, 19 años, muy chico. Sí. Yo desde muy chico, quizás por empujón de mis papás, estuve muy relacionado con el deporte, ya desde los 4 o 5 años. Lo que encontraban, me anotaban para que yo tenga una actividad física. ¿Qué deportes hacías? Me acuerdo que mi papá siempre me comentó, obviamente no me acuerdo tanto, que él me quería anotar a fútbol porque evidentemente... Bueno, es el que siempre uno va, ¿no? El que te anota tu papá, siempre. y no había, imagínate lo que es hoy por hoy, a los 2 años yo creo que hay lugares donde puedas inscribir a alguien a ¿En Capital fútbol. Era eso o vivían en Capital? Vivían en Capital. En Capital, más específicamente yo... desde la panza de mi mamá voy al Club Comunicaciones. Ah, bien. Un club lleno de actividades. Muy lindo hasta ahora, ¿eh? Está hermoso, la verdad que sí. Hoy estuve a punto de ir a la cancha a verlos, que les debo una visita, pero no pude ir y cada tanto voy no como socio porque no estoy asociado, pero sí a disfrutar de las instalaciones. Tengo gente amiga y siempre los visito. Y en ese entonces... ¿Y fuiste a la escuela de comunicaciones? No, fui a la Salle Flores yo. Ok. Y bueno, me quería inscribir en un deporte. En ese momento, para 5 años, no había escuela de fútbol. Algo medio raro escucharlo hoy, que a los 5 años el chico no podía jugar al fútbol. Años atrás no lo había. Y me llevó a un lugar que se hacía gimnasia deportiva, entonces empezamos con eso y en cuanto encontró un lugar que podía meterme al fútbol, ya el año siguiente... Empezaste con fútbol. Arranqué con fútbol. Así ¿Y empezaste una carrera dentro del fútbol? ¿O dejaste en qué momento? No sé si llamarlo carrera, la verdad. Bueno, ¿hiciste inferiores? Hice inferiores, empecé obviamente en el baby fútbol, jugué en el Club All Boys, hice todo mi baby fútbol ahí. Después paralelamente empecé a jugar justamente en comunicaciones, en inferiores, hasta que llegó un momento que tenía que elegir porque lo que son los horarios te obligaban a pasar a entrenar a la mañana. Yo estaba entrenando en el turno tarde.
y ya se me cruzaba con lo que era el colegio. Y ahí empieza un poco lo que suele pasar con los futbolistas, que a los 15, 16 años tienen que empezar a definir qué va a ser de su vida. ¿Qué va a ser de su vida? ¿Se le va a dedicar la vida al fútbol? Tal cual. O se va a dedicar a estudiar, Bueno, es lo que nos pasó a todos a esa edad. ¿Sí? Es difícil, ¿viste? Porque a veces al futbolista se lo tilda como que tiene la vida resuelta y se ve la parte linda. Pero bueno, también algunos de muy chicos han tenido que abandonar sus casas por una pensión, por un club. Es así. Y bueno, en mi caso era una situación muy diferente porque yo estaba muy cerca de mi casa, porque no tenía que tomar una decisión tan drástica, pero sí decir, ¿me la juego por el fútbol o sigo estudiando? En mi caso opté por la segunda opción. ¿Y empezaste el profesorado? Yo tenía 16 años, yo estaba en el colegio todavía, en el secundario. Bueno, ¿terminaste el secundario? Me puse a jugar futsal hasta los 25 años, a modo de hobby. ¿Futsal dónde jugaste? En Alvear. Jugué en el Club Alvear, que esto es Parque Avellaneda. Más o menos tenés la misma edad. El otro día me dijeron que uno de los mejores jugadores de la historia de futsal argentino fueron Nico Díez. ¿Lo llegaste a ver? No lo llegué a ver jugar. Nico Díez, no lo vi jugar futsal, no lo vi jugar, de hecho. ¿No lo viste jugar? No lo vi jugar, ni no, siquiera. Dicen que era un fenómeno. Sí. Nos enfrentamos nada más. Él en argentino, nosotros ahora en Platense en el clásico, pero no tuve la oportunidad de verlo jugar. Bueno, volviendo, ¿fuiste al profesorado? ¿En dónde? Bueno, yo continúo paralelamente la carrera de fútbol, como decías vos, si lo podemos llamar carrera, de hobby, como para despuntar un poco el vicio, sí. Jugando futsal y paralelamente a los 19 años. Apenas. Ojo, eso hace unos años atrás. Hoy hacés futsal y podés llegar a profesional dentro del futsal y hasta cobras un sueldo, sí. Jugás mundiales. Exactamente. Sí, sea sí. Femenino, sea masculino. Tal cual. Hoy está más profesionalizado. Sí, yo agarré un poco ese proceso de que empezó a ser más profesional. Sí. No me tocó, obviamente, sí he cobrado algún que otro viático y demás, pero obviamente no alcanzaba más que para darse algún gustito o para cubrir algún que otro gasto y nada más. No lo hacía con otras intenciones tampoco. Como volviendo un poco a la pregunta antes, siempre al estar relacionado con el fútbol y ya llegando el momento de tomar una decisión sobre mi futuro, tuve la oportunidad de tener muy buenos profesores también en el colegio, que a veces es complicado cruzarse con gente que le apasione lo que hace, y tuve gente que me pudo asesorar bien al momento de tomar una decisión. Sí. Me acuerdo que mi papá es contador, mi hermano, que es más grande que yo, también contador. Llegaba el momento de terminar el secundario y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy a rumbear? Y a veces las cuestiones familiares te van llevando para ese lado. Y sí. Por más que no te guste demasiado. No, pero es lo que de chico, ¿viste? Vas aprendiendo, ¿no? Tal cual, y yo, no sé, había que hacer por lo menos quizás no economía, pero decís, bueno, sí, tengo que estudiar en una universidad, tener un título de grado y demás. Tal cual. Y todo me rumbeaba para ese lado, pero yo veía que los números tenía que hacer una cuenta y usaba los dedos, ¿viste? Claro. No era muy... no tenía mucha facilidad con el tema, hasta que, bueno, hablando con un profesor de psicología del colegio que nos daba una mano con lo que era la parte vocacional, me dice, yo desde los 16 años, un poco por compartir tiempo con mis amigos, y otro poco porque me gustaba, en el colegio había una colonia de vacaciones, y sí. Yo en el verano iba a la colonia a ayudar a los profesores que estaban ahí, como la excusa para estar con mis amigos, porque íbamos todos mis amigos, estábamos en la pileta, nos daban tiempo libre, entonces yo estaba con mis amigos en la pileta, pasábamos un rato ahí, y en los momentos de trabajo, entre comillas, le dábamos una mano a los profes de turno. Entonces siempre me tocó estar muy rodeado de profes de educación física. Che, igual es muy importante lo que estás remarcando, porque es cierto, uno tiene como una herencia familiar que te hace rumbear para un lado, pero siempre hay un profe, los que se dedican a la educación física, siempre hay un profe, ¿no? Que te marca y te hace ir para ese lado. Creo que todos los que eligen educación física o trabajar en la actividad física tienen algún profe marcado, ¿no? Que los hizo, o del trabajo compartir con algún profe o algún campamento, pero les quedó algo marcado de un profe que los hizo llevar para ahí. Mira, hay... bueno, no sé si estará viéndolo. Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con él. Hay un profesor que se llama Edgardo Roselo, sí, que tuve la posibilidad de... Él me tuvo de profesor cuando yo estaba en preescolar, y el tiempo nos volvió a encontrar en otro colegio, tiempo después, que hizo compartir toda la etapa final de mi secundario con él.
desde otro lado, porque él tenía otro rol dentro del colegio, no directamente como un profesor, pero sí mantuvimos el vínculo. Hace poco, bueno, justamente me felicitó por esto del torneo, y creo que nunca le había dicho, y le agradecí diciéndole que él fue un gran referente dentro de mi vida, digamos, como para yo optar por esta carrera. No necesariamente el único, porque como te decía, claro, al estar en un ambiente de tanta actividad física y demás, compartí con muchísimos, y de todos tenía esa intriga, hasta los profes que tenía cuando yo jugaba en inferiores, que les preguntaba o me interesaba saber por qué se hacía una cosa, por qué se hacía otra. Me gustaba el vínculo que se tenía con el profe. Generalmente el vínculo con el entrenador suele ser un poco más distante. El vínculo con el profe es más directo, es ¿no? muy cercano. Es muy cercano. Entonces, el otro día me contó un profe que trabajó en River, que él, para hablar con el jugador y que el entrenador no vea que estaba haciendo cualquier otra cosa, cuando hablaba con gestos de como que el movimiento, y en realidad estaban hablando de, no sé, de la salida del viernes a la noche. Pero sí es más cercano el trato con el profe. Y eso me atraía y me gustaba. Y bueno, este muchacho que te decía, este psicólogo que nos ayudaba en el colegio, me dijo, ¿a vos te gusta el fútbol? Sí. ¿Te gusta la educación física? Sí. ¿Y te gusta enseñar? ¿Te gusta compartir con gente? Sí, también. Y me dice, entonces, ¿por qué estás dudando? ¿Qué te lleva por la contabilidad o pensar en otras carreras? Me dice, me parece que no hay mucho misterio. Y a veces pequeñas palabras, porque te hacen tomar una decisión. Me hizo tomar una decisión y por suerte no me arrepentí nunca. ¿Dónde te inscribiste? ¿De ahí dónde pegaste el salto? Bueno, yo terminé el secundario y me inscribí en el Instituto Vélez Sarsfield. Sí. Por cercanía, me lo habían recomendado. Sabía que era al ser también un instituto privado, me permitía tener otro orden con lo que es el estudio, porque a veces los lugares públicos por rendimiento y por diferentes políticas que tienen, te llevan a cursar en distintos turnos. El turno mañana, el turno tarde, el turno noche, y es un poco más desordenada por ahí la cursada, o más salteada. En el caso de este lugar, me permitía estudiar todas las mañanas, y me dejaba a mí paralelamente continuar jugando al futsal, que era como me gustaba, y también empezar a trabajar. Ahora, ahí va la primera pregunta. Vos arrancás el profesorado, te encontrás con un montón de pedagogía. Sí. Pero querías dedicarte a la preparación física. ¿Cómo rompiste esa barrera de decir, no voy para un colegio, sigo estudiando el profesorado, me recibo de profe, pero a la vez tengo que aprender a preparar físicamente, y si quiero trabajar en fútbol, a jugadores de fútbol? Bueno, en el primer año está muy bueno como está planteado el profesorado, porque rápidamente te acomoda. Yo creo que varios de nosotros entramos diciendo, bueno, a mí me gusta el deporte, entonces vengo acá, claro. y para todo el de afuera, cuando comentás, y es un poco el chiste y demás, educación física es como los vagos van a estudiar educación física y los que no quieren estudiar van a estudiar educación física. Y rápidamente se te acomodan, porque te ponen pedagogía, porque te ponen psicología, porque te ponen anatomía, te ponen filosofía, y decís, bueno, pará. Claro, te ponen historia y educación física. Y cuando vemos los conos, ¿no? Claro, y yo digo, bueno, pero el fútbol, no, en tercer año está la cátedra de fútbol. Y entrenamiento no, tenés que esperar por lo menos hasta segundo año, y decís, bueno, esto va por otro lado, y lo primero que te dicen es, esto es una carrera de educación, ustedes tienen que educar, claro. Tienen que aprender a enseñar. Te preparan para eso, para ser profe. Exactamente, y ahí te das cuenta que es mucho más complejo que simplemente, bueno, doy una clase, sé la regla de los deportes y listo, y no es así, y está bueno que rápidamente pase eso, porque también empieza a filtrar al que, yo no juzgo a nadie, pero al que por ahí no estaba o tenía otras intenciones o tenía otra idea. A mí eso me ayudó a darme cuenta, bueno, pará, es por acá, fue como un cachetazo a tiempo, decir, bueno, pará, es por acá el camino este. Y también uno entra al profesorado, o generalmente uno se inscribe a cualquier curso tratando de que le den soluciones. Sí, lo que falta en el profesorado, ¿no? Sí, pero yo en el profesorado incluso entré diciendo, bueno,
voy a hacer el profesorado y voy a salir con todo resuelto y voy a decir A, B, C, esto se hace de esta manera. Claro. Y la realidad es que tanto en el profesorado como en todos los cursos que en algún momento hice, me dieron herramientas para que yo pueda resolver. Ok. Que ese es el gran problema también, que uno Claro. dice, pará, yo quiero respuestas. Y lo que te hacen es, no, resolvé con estas cuestiones. Sí. Y ahí se te abre un abanico enorme de decir, bueno, por eso también tenemos tanta diferencia los profes. Unos pueden pensar de una manera, otros pueden tener un estilo, que son para mí todos válidos, siempre y cuando esté un sustento teórico por detrás. Entonces, en el profesorado se abrió ese abanico. Bueno, pero hoy tenés una, que ahí va una de las preguntas que te hice a favor, que es que sos campeón. Sí. Entonces, cuando discutas alguna teoría y tenés una para tirar arriba de la mesa, ahí bastante importante como para que se callen, ¿o no? ¿Sabés que ¿La vas a usar o vas a pecar de humildad y vas a decir, no, está bien? No, yo siempre voy a ser humilde. Pero cada tanto la podemos tirar. Mira, te A voy a ver, mostrar lo que traje, no te dije nada. a ver. Mirá, Esta medalla yo la mirá, traje. la medalla, Vamos. ¿se puede ver bien? Ahí está. Mirá, ahí está. Más cerca. Ahí estamos. La trajimos Ahí para... se ve bien. La medalla de campeón. Esta no la saca nadie. No, claro, no, claro. La estoy pareciendo como la Ponétela, antorcha por olímpica. favor, ponétela, te hago la entrevista con la medalla puesta, ¿no? No, porque yo soy No, humilde, pero no. siempre está ahí dando vueltas. Un poco en chiste y un poco en serio. Hablando hace poco con esto obviamente es muy reciente, pasó hace un mes Sí, recién. sí. Y yo lo que decía es, no quiero que todo lo que se dice esté justificado. Si bueno, no, como yo salí campeón, esto está bien. Que es un poco lo que pasa en el ambiente del fútbol. A veces pasa. Igual, a veces de pasa. decir, sí, no, es como así. salí campeón, esto Claro. está bien. Y no es así. Es tan válido lo mío como lo de otro, como lo de Huracán que salió subcampeón, como lo de River que quedó en el camino, como lo de como lo de Racing, como todos Sí, los... sobre todo en algo como vos decías, que no hay respuestas, o sea, que no hay una respuesta concreta, sino que hay una búsqueda, un camino de búsqueda, que es la preparación física. Sí, Que va modificándose también constantemente, ¿no? Lo que decía justamente hablando de esto es que a veces parecería que ese resultado tendría que justificar todo y no es así, pero sí, por lo menos el respeto, de decir, bueno, si nosotros salimos campeones fue por algo. Yo lo que decía es, si hubiésemos perdido la final, por ahí no tiene valor lo que yo digo. Y no, lo de Huracán, que tengo el profe Huracán es muy amigo mío también, lo que hace él también es recontraválido. Y que hayan perdido la final no significa que lo nuestro sea mejor. Ojo, como es válido el laburo de un profe de un equipo de la D, de la C, que tiene que bancar jugadores que tienen hambre, que tienen que laburar, o sea, que tienen otras que condiciones. tienen claro, siempre hay un contexto, ¿no? Que Y es que seguramente, influye. quizás en la D, en la C, en la B Metro, por nombrar las categorías más bajas del fútbol argentino, hay un montón de profes capacitados sí, que, claro. que no tienen la oportunidad de trabajar en primera, como a mí me tocó ahora, y a mí me tocó también trabajar en el ascenso, entonces tuve esa posibilidad de conocer la otra cara. Y quizás, obviamente, con el tiempo uno se va ayornando y se va actualizando y tiene otras herramientas. Obviamente las condiciones que tenemos en primera no son las mismas que en la B Metro, ni que las que tenían inferiores de la B Metro, porque he trabajado yo hasta en novena de un equipo de la B Metro y en liga de un equipo también de primera. Entonces vos vas viendo todas las diferencias y a veces las falencias te van ayudando a vos fortalecerte, a vos encontrar otras herramientas y con lo que tenés tratar de, como hay una frase que le hicimos muy frecuente en el Platense, que es hacer la buena. Sí. Es decir, bueno, con lo que tenemos nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Claro. Y obviamente hay un montón de profes que están capacitados, pero por ahí no tienen la posibilidad. oportunidad. Tal cual. Rodri, ¿tu primer laburo cuál fue? ¿Y a qué edad? Primer laburo, primer año en profesorado, 19 años, en Sí. realidad en el secundario, Primer laburo de preparación física te hablo, ¿eh? de preparación física. Pará, ahora me quedó la duda. ¿Cuál fue el primer laburo? Primer laburo en la colonia. En la colonia. En la colonia, Bueno, bien. al principio ayudando, obviamente. No, muy bien. Y una vez que terminé, ya medio que te pagaban para ir. Yo ya había terminado el secundario y seguía vinculado a eso. Te daban un viático. ¿Hoy harías colonia? Hasta hace poco tuve una, pero como coordinador. Sí. Yo creo que no tengo esa. ¿No volverías? Creo que me cambié. Pero Bueno, también tomaste un rumbo distinto. por otro lado, un rumbo distinto, La realidad ¿no? es que
Yo estuve 1 año y medio sin trabajar en el fútbol y parecía que no volvía. Pero ahí va, si te quedás sin laburo mañana, no sé, no pasa, en el fútbol pasa. Obviamente, yo no descarto nada porque uno nunca sabe. Te dejo un mate. Dale. Uno nunca sabe las necesidades que puede tener y nunca hay que olvidarse tampoco de sus raíces, de lo que en un momento lo ayudó. Yo tuve la posibilidad de tener, de empezar trabajando en una colonia, después tener la colonia propia. Sí. Y por otro lado terminé trabajando en fútbol profesional. O sea, el bagaje de profe te da un abanico muy grande que te permite tomar un montón de caminos. A veces por necesidad tenés que hacer las cosas en simultáneo, porque he trabajado en colonia y a la vez en fútbol. Y el tiempo uno lo va acomodando y va encontrando donde está más cómodo. Yo me siento un privilegiado de trabajar lo que me gusta. De hoy decir, elijo trabajar de esto y me dedico de lleno a esto. El día de mañana no lo sé. No lo sabes. No lo sé. Sí, sobre todo en el fútbol que es tan cambiante. Ahora, el primer laburo de fútbol entonces. Primer laburo de fútbol en Vélez. Empecé trabajando como yo hacía el ¿Ya recibido o mientras no, curso? En cuarto año del profesorado te daba, en mi caso me tocó en cuarto, el último año del profesorado, te daban la posibilidad de hacer una pasantía dentro de lo que era inferiores de Vélez. Bien. Entonces... ¿inferiores de fútbol 11? Inferiores de fútbol 11, en la liga, digamos. Era, en la liga. No era era el tercer equipo de Vélez, digamos, por así decirlo. Me tocó trabajar con chicos de séptima, octava y novena, que son chicos de 13, 14 y 15 años. ¿Como profe de ellos directamente o era como asistente de...? Era como asistente de profe. Entonces me venía genial porque yo nunca había trabajado en fútbol, era mi mayor deseo. Y decir, primero Vélez, una institución que todos conocemos, que es modelo. Sí, sobre todo en trabajos inferiores, ¿no? Tal cual. Sí. La Villa Olímpica, un lugar espectacular, uno de los mejores predios que tuve la posibilidad de conocer, varios predios de... A ver, contame el primer día, porque el primer día llegabas, tenés que ir a la utilería a buscar las cosas para poner en el campo. O sea, te mandan y ¿con qué utilería tiene Vélez? ¿Con qué te encontrás para jugadores, para chicos? Uno parece que al principio, yo... Primero quiero decir agradecido a Vélez que me abrió las puertas de uno de mis primeros laburos. Uno siempre seguía por lo que se dice, ¿no? Vélez es lo mejor del mundo. Bueno, sí. Obviamente, tanto en Vélez como en todos los clubes hay prioridades. En este caso, nosotros estamos en el tercer equipo de Vélez, con lo cual las condiciones eran diferentes a las que tenía el primero. Los que más se destacaban tenían unas condiciones de trabajo y de entrenamiento que no las teníamos nosotros. Nosotros... La cancha no era la mejor, los materiales teníamos, pero no abundaban. No abundaban. Las pelotas, que es lo más importante en el fútbol y también en la preparación física, porque la pelota siempre tiene que estar por medio, no había demasiadas como para tirar para arriba y decir, tengo una por cada chico. No, entonces te ayuda a ir empapándote en el tema. En mi caso, tenía otro profe que ya estaba hace un tiempo y que tenía otra experiencia, entonces me guiaba y él empecé a, obviamente, recontra agradecido a él, Alan Abramo, que fue mi primer compañero, digamos, y me empezó a mostrar cómo se trabajaba en el fútbol. ¿Y qué aprendiste ahí? A ver. O sea, primer día llegás y llegás sin ni idea de nada. Obviamente. Entonces, te dice andarte a la utilería y traete... Y al principio... Te vas con un listadito, vas y elegís lo que encontrás. ¿Sabés qué ayuda? ¿Cómo armás el circuito? Es una carrera muy distinta, en este caso de profe y demás, porque yo había jugado. Por más que no había jugado profesionalmente, uno más o menos tiene una idea de decir, el entrenamiento puede venir por acá, puede ir por allá. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y a veces no te das cuenta que tanto te ayuda. O decir, mira, esto que una vez me hicieron hacer a mí... Lo voy a hacer ahora yo. Me ayudó. Después obviamente vos lo vas resignificando, porque si y esto que hice esa vez no estuvo tan bueno, lo tendría que corregir de esta forma, porque vos vas teniendo herramientas para resolver. Entonces, al principio obviamente uno no está completamente perdido, porque más o menos una idea tenías, pero sí, para mí lo que ningún curso te va a dar es la experiencia y es ese vínculo con los jugadores, aunque sean chicos de 13 años, que uno va adquiriendo con el tiempo. Que eso es lo que más uno va mirando y tratando de aprender. Y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo, porque un chico de 13 años obviamente tiene unas condiciones y quizás un contexto completamente distinto a un jugador profesional.
que por ahí viene de un equipo grande, como por ejemplo Vicente Taborda, que viene a jugar en Boca, que jugó una final de Copa Libertadores y que lo tenemos en Platense, a un chico de 13 años que por ahí no tiene papás o no tiene que comer, claro, o es el futuro de la familia y están esperando que él lo salve. El trabajo de profe de inferiores es difícil desde ese lado. Pero es hermoso, ¿eh? Lo que cambió mucho a años atrás es que hoy los profes tienen demasiados laburos también, porque tenés que trabajar. Entonces salís de un club, te vas para otro capaz, o salís de un club, te vas para una escuela, y ya no existe más el profe que se queda todo el día como para contener a los chicos todo el día en el club, ni tampoco están los chicos todo el día en el club como estaban antes. Vos tenés esas 2 horas de entrenamiento y ahí tenés que exprimir todo, ¿no? Todo. Tenés que ir desde ver si le pasó algo, porque algunos te vienen con un problema, como puede ser que le fue mal en una materia, o como un problema de que no comió. Porque claro, nosotros entrenábamos a la tarde, que para ahí al mediodía no había comido nada, entonces vos tenés que detectar cuál es la situación, cuál es el contexto, por qué no comió, si porque no tuvo tiempo o porque no tiene el recurso económico, hablar con la persona que pueda llegar a ayudar a ese chico, porque también es patrimonio del club. Entonces vos dentro de esas 2 horas que estabas ahí en ese entrenamiento tenés que ser profe, en ese contexto, ser profe, ser psicólogo, ser un poco padre también de los chicos. Entonces, y a la vez tiene que entrenar y tiene que rendir de la mejor manera para el fin de semana competir y que el día de mañana pueda seguir creciendo en esa carrera, porque el chico que juega en Vélez en este caso está haciendo una carrera. Entonces, eso no se deja de lado. Sí, lo que como profe, como persona, nunca dejo de lado es ver a los chicos o a los jugadores como personas. Eso es algo que no puede fallar jamás. Claro. Que a veces el alto rendimiento se lo castiga mucho o se lo menciona como una mala palabra, y la realidad es que uno tiene que siempre tener como primera medida que trabaja con personas, ya sea al más alto nivel o al más bajo. Es decir, bueno, vos sos una persona que podés tener tus problemas, que quiero que estés contento, y de esa manera vas a rendir, de esa forma vas a rendir de la mejor manera. Y si no es un rendimiento al fin de semana o lo que sea, quizás te puedo, con pequeñas palabras o con una pequeña charla, te puedo dejar una enseñanza que te sirva para tu vida, o que por ahí necesitaba cierta palabra del profe, tanto mía como de cualquier profe, de cualquier formador, que a veces tenemos mucho peso en nuestras palabras y a veces más que los propios padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos una moneda muy, muy valiosa en la mano, y con nuestras palabras podemos o ayudar mucho o también perjudicar mucho. ¿Te acordás el primer circuito que armaste? ¿Cómo te reaccionaron? O sea, ¿cómo fue el circuito? Más o menos, ¿te lo podés acordar? ¿Te sirvió como para decir, bueno, a lo largo de mi vida no varió mucho, ya ni me acuerdo cómo era? ¿Y cómo te reaccionaron los pibes en ese primer circuito? Porque uno dice, bueno, armo esto y ahora los pibes, ¿qué van a hacer? Mira, te mentiría si te digo me acuerdo el primer circuito. No te digo textual, obvio, o sea, no te digo que te lo acuerdes estación por estación, pero obvio, más o menos te acordás que era, no. Mira, hay una frase. ¿O cómo reaccionaron los pibes? No. ¿Te acordás algo de eso? Yo siempre fui muy natural. Entonces, si me salió mal el primer circuito, o el segundo, o el tercero, seguramente lo habré tomado con humor, para que eso demostrando que somos humanos y que nosotros también nos confundimos. Entonces, siempre, hasta el día de hoy, que hoy también me pasa que por ahí armamos un ejercicio en el club y ¿tenés algún jugador que se te revela? Y sí, siempre tenés alguno. Y siempre ¿Pero se te revela de vago o se te revela de no, esto no me sirve para nada? Tenés que aprender a detectarlo. Ahí va. Eso no es fácil. Eso no se estudia en ningún lado. Y yo siempre digo, siempre prefiero que esté primero, que sepan que somos humanos, que nosotros nos confundimos, y que tenemos la posibilidad de retractarnos, así como todas las personas. Entonces siempre desde ese lugar es más fácil corregir. Y después, si uno se cree que se las sabe todas y que no se puede equivocar y demás, y ahí es cuando el vínculo empieza a romperse, y cuando uno tiene que imponer sus cosas, que no me parece la forma, por lo menos en mi estilo. Hay gente que su estilo es imponer, entonces, listo, será su forma. En el caso mío, yo jamás voy a imponer algo, sino que al trabajar también en un contexto en el cual
todos están ahí preparándose para mejorar o lo que sea, siempre van a saber que es con las mejores intenciones. Después, si nos confundimos, bueno, vamos a corregirlo para que no vuelva a pasar, pero siempre desde un lugar humano. Me parece que si eso está, también es bien recibido el error. ¿De Vélez pegaste el salto a dónde? Vélez, yo estaba en cuarto año del profesorado, entonces como el acuerdo era una beca del profesorado, una vez que vos terminabas, tenías que seguir trabajando ad honorem, sí, o buscarte otro trabajo. En mi caso, me surgió la posibilidad de ir a Comunicaciones, que es mi club de infancia, sí, y que, bueno, por intermedio de algún contacto, yo justo me recibí de profe de educación física, entonces me abrieron, justo coincidió con que había un lugar en las inferiores del club, entonces pasé de trabajar en la Liga de Vélez a la 9ª división de Comunicaciones. Ahí trabajé, era 7ª, 8ª y 9ª, eran 3 divisiones. Sí. Distinto a Vélez, ¿no? Porque ya vamos a una categorías más abajo. Si bien Como es un club que está bastante bien. Hoy. ¿En esa época no? Hoy, en ese momento estaba en ese proceso de cambio. En ese proceso de crecimiento. Sí, Como tuvo estuvo al borde de la quiebra en el 2000, es verdad, 2001. Es verdad. Esto fue en el año 2013. Obviamente habían pasado varios años, estaba en esa etapa de reconstrucción. Obviamente los procesos no son de un año para el otro. Se estaban empezando a hacer bien las cosas. Hoy se ven muchos esos resultados porque se ve que el club está en un momento excepcional y me pone muy contento que así sea. Sobre todo por toda la gente que trabaja en el club, que uno tiene un gran aprecio por esa institución. Y en ese momento estábamos en el proceso de mejorar la situación. Me tocó atravesar ese camino. Y bueno, obviamente todo lo que había transitado en Vélez el año anterior, empecé a desarrollarlo ahí. Así que sí, situaciones distintas también porque... ¿Qué es lo que más te recordás que te haya tocado que digas, qué distinto esto? Al principio lo que eran materiales cambió demasiado, teníamos menos materiales. Si bien es un club muy grande, las canchas no estaban tan a disposición como por ahí teníamos en Vélez, entonces había que adaptarse y tratar de adaptar la preparación física a... Y otra cuestión, éramos menos personas trabajando en Vélez. ¿Y más chicos? ¿O la misma cantidad? La cantidad de chicos por ahí era un poco mayor, pero éramos menos gente trabajando, con lo cual en Vélez por ahí éramos 3 personas trabajando con un plantel de 30 chicos, y acá en Comu, no te quiero mentir, pero por ahí éramos 4 o 5 personas trabajando con 90 chicos. Bien. Entonces... eso cambia mucho, ¿no? En el método de trabajo. Cuando vos tenés que laburar con un grupo grande de chicos, sí, no le podés prestar la misma atención a todos. Claro, una edad que tenés que, por un lado, ser preparador físico, pero por otro lado, seguís siendo el profe donde te están haciendo los pibes quilombo por atrás y vos tenés que estar encima de eso. 14, 15 años, claro. Una edad que a mí me encanta. Sí. Siempre me gustó trabajar con esas edades, porque siento que no son ni muy chicos ni muy grandes. Tienen esa ilusión de llegar a primera y también tienen esa... Ay, no me sale la palabra. No me sale la palabra. Inocencia. Exactamente. Esa inocencia que todavía está a tiempo de corregir ciertas cosas. Claro. Entonces lo agarrás en ese punto medio de decir, bueno, si esto lo tenés que corregir, estamos a tiempo de hacerlo. Y me gusta, y después también son grandes como para hablar otras cuestiones. Ellos te vienen con otras dudas también, edades de muchos cambios para ellos, de sus relaciones, de lo que es el secundario y demás. Entonces etapas muy importantes para ellos, sus vínculos con los papás también en ese momento de su vida. Entonces es una etapa muy revolucionaria que todos le escapan demasiado, porque a veces dicen, a veces hablas con alguien que trabaja en el ámbito escolar y te dice, no, el secundario no lo quiero ni ver. Y a mí en fútbol dámelo siempre, porque el chico viene ahí porque le gusta generalmente, entonces ya tenés un pasito adelante, que es que está ahí porque le gusta, cosa que en el colegio no. El colegio está por obligación. Y te permite llegar del otro lado también. Che, ahí tecnología, nada, con los chicos nada, ni en Vélez ni en Comunicaciones, ¿no? Nada, en ese momento nada. Cero uso de tecnología. No, miralo. Más amateur.
recontra amateur ¿Y en ese momento. cómo evaluás ahí? Y en ese momento evaluaba. ¿Cómo hacías las evaluaciones? Cronómetro. Y test antiguos. Y a ojo, Claro, aparte de decir, bueno, a ver más o menos. Claro, encima cuando arrancó. tenés por ahí 90 pibes, ¿cómo lo vas anotando y lo vas siguiendo y lo vas comparando? No, era una O te revolución. quedabas en tu casa a la noche y hacías tablitas. Eso siempre. ¿Hacías ese laburo? Eso siempre. Yo siempre digo, el fútbol te demanda 100% o 95% de tu tiempo y no siempre te va a pagar acorde a ese tiempo que vos le invertís. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en la novena de Comu, quizás le invertía el mismo tiempo que le dedico hoy al fútbol profesional. Y lo que cobraba en ese momento no me significa lo mismo que lo que Por eso es lo que hoy. hablábamos de los profes, ¿no? Hace un rato, de que depende de donde te toque, el momento en el que estás, ¿no? Y entregarte siempre al máximo. Y el laburo Porque es el a mismo. veces uno te dice, bueno, pero trabajás en la primera edición y obviamente le vas a poner ganas. Sí, pero no. como también le ponía antes. Claro. Y por ahí no me lo reconocían ahí. Pero por 2 mangos. Y lo tenés que hacer, porque no sabes cuándo te llega la oportunidad, quién te está mirando. ¿Te pasaba esa cosa de compromiso con los chicos comparado hoy, ¿no? Donde tenés un compromiso ya mayor, por ser un laburo mucho más profesional, jugadores profesionales. ¿No te dan ganas a veces de decir, se vayan a la mierda todos esto, quiero volver con los pibes? O, pero por compromiso con los chicos, o decís, che, menos mal no estoy más con pibes. No. Yo siempre en el lugar que me tocó lo disfruté porque me puse la camiseta y estuve 100% metido en lo que tenía que hacer. Muchas veces, a veces se dice, no, mira, este está trabajando en inferiores porque quiere estar en primera el día de mañana. Y por ahí a los chicos los trata como si ya estuviesen en primera. Sí. Y les habla como si fueran profesionales Sí. y no lo son. Sí. Entonces, en el lugar donde te toca, vos tenés que brindarte al 100% y tenés que ponerte esa camiseta. Hoy por hoy, como te decía antes hacía más de psicólogo, con todo respeto a Carlos Leonti, el psicólogo de Platense, y a todos los psicólogos. Antes no quedaba opción, porque claro, no había un psicólogo. todo. No había un psicólogo. Bueno, dentro Hoy, de la psicología deportiva está que el entrenador es todo. Padre, psicólogo, todo. tal cual. Hoy por hoy, yo no soy tan psicólogo de los jugadores porque para eso hay tienen roles. el suyo. Tienen el profesional y quizás hay algunos que tienen también el particular por su cuenta, que se tratan por su propia cuenta, por su propia impronta personal. Entonces, hoy me toca ocupar menos lugares que antes, porque antes si no comían, me trataba de ser responsable o hablaba con un dirigente o algo. Y hoy acá tenemos 2 nutricionistas en el club que se encargan de que la comida esté. Claro. Que si tienen un problema, antes vos por ahí eras medio médico porque no había un médico ni kinesiólogo en el club y tratabas de, no sé, yo creo que aprendí con respeto también a los kinesiólogos del club y a todos los kinesiólogos. Yo sentía que había rehabilitado y ayudaba a rehabilitar a los chicos en Comu, por ejemplo, Sí. que no teníamos un kinesiólogo todos los días. Y hoy por hoy alguien se lastima o se lesiona y está el cuerpo médico en el club. Entonces, yo creo que toda esa experiencia y todo lo que fue pasando antes te va preparando y hoy ya es más fácil. Hoy te dedicas específicamente a esto puntual. ¿Y hoy cómo planificás? Hablame un poquito más de eso. A ver. Bueno, Porque ya largamos lo amateur, vamos a primera, vamos a profesional. ¿Y con qué te encontrás? mira, Un generalmente mundo distinto. vamos a hacer un poco la comparación. A ver. En el fútbol amateur, lo que son inferiores de los clubes están mejorando muchísimo porque se empieza a trabajar más en conjunto entre profes y técnicos. Generalmente la dupla es profe y técnico en Sí. lo que es inferiores. Cuando ya llegas al fútbol profesional, ya es un poco más amplio. Tenés un entrenador de arquero, tenés un entrenador, tenés ayudantes de campo, tenés otros profes también, tenés analistas de video. Entonces Empezás a convivir es más muy con un diferente. equipo. Es un equipo completamente diferente y se planifica en conjunto. Okay. Obviamente, nosotros siempre se planifica en función del partido. Uno va de lo que es el día de partido hacia atrás. Es un poco la forma de planificar. ¿Te bajan línea los entrenadores o te manejás vos de acuerdo a los objetivos que se van planteando o te dicen? No, esto No es estoy el hablando de punto. los entrenadores que tenga. Sí, No, más no, allá no de estoy los hablando del nombres, nombre, ¿no? más allá de los nombres, un poco la preparación física ya va
muy de la mano, por lo menos en fútbol, de lo que es lo futbolístico. Entonces cada vez estás más cercano a un ayudante de campo, a un entrenador, y a que la idea de ellos se vea reflejada hasta en una entrada en calor. Nosotros, en este último tiempo, por dar un ejemplo, en estos últimos partidos de los playoffs de Platense, por dar un ejemplo, días previos a la competencia, hacíamos un determinado ejercicio de entrada en calor. Sí. Que por ahí a la vista, si vemos un video, es la misma disposición, tiene unos arquitos, tiene 2 jugadores que salen de un lado, otro que espera el otro, y parecería lo mismo, pero en todos los partidos tuvo objetivos distintos. ¿Por qué? Porque River marcaba de una manera, porque San Lorenzo marcaba de otra, porque Racing marcaba de otra, porque Huracán nos proponía otra cosa. Entonces nosotros en estos últimos 4 partidos, quizás con la misma entrada en calor, apuntamos a objetivos distintos. Okay. En uno era un 2 versus 1, en otro era los duelos 1 contra 1, en otro era las paredes. Entonces eso un profe a veces es difícil detectarlo, porque yo no creo estar 100% capacitado o a la par de un entrenador. Entonces ahí agarramos al ayudante de campo de turno y decíamos, bueno, ¿por dónde va River? Y ellos marcan y ahí en función de eso armabas. Lo metemos en la entrada en calor. ¿Y en la semana? En la semana ¿Se sigue laburando pasadas? No se trabaja más. Sí tenemos una cuota de parte física pura, sí. Generalmente de trabajo intermitente, sí. Que es lo más parecido a lo que es el fútbol, esfuerzos de alta intensidad, sí, combinados con un momento de pausa. ¿Cuánto le dan al intermitente en la semana? Una vez por semana. Una vez por semana. Generalmente una vez por semana, teniendo en cuenta que es una semana larga, ¿no? Si es una semana que tenemos 2 partidos dentro de una misma semana calendario. Vamos a la semana larga, o sea, ¿jugás el domingo de vuelta? Domingo. Domingo. Sí, domingo, una vez por semana. ¿Lunes? Jugamos domingo, el lunes seguramente se descanse, sí, sea un día de descanso. El martes, que sería el primer día de entrenamiento, ahí ya se compensa. ¿Vos a qué hora vas el martes? Nosotros siempre, el horario es el mismo de entrenamiento. Lo único que cambia es el día previo al partido, que por una cuestión de logística se entrena a la tarde. Sí. Porque una vez que termina el entrenamiento, los jugadores se van a concentrar al hotel. Y para acortarles la concentración, si no, tendrías que entrenar a la mañana, se les hace muy largo el día, o tendrían que irse a su casa y después ir al hotel. Entonces, siempre entrenamos por la mañana, se entrena hoy entrenamos a las 10 de la mañana, lo vamos cambiando en función del clima. Ya en el invierno entrenamos en este horario, en el verano entrenamos un poquito más temprano, porque si no... O sea, eso va variando, claro. Va variando por el calor, más que nada. Y entonces, martes, ¿qué haces? Se entrena a las 10 de la mañana. Una hora antes hay desayuno. Los jugadores desayunan una hora antes. Tienen un espacio en el gimnasio de preentrenamiento que es optativo, que cada uno tiene en función de su... ¿Puede ir o no? Puede ir o no. ¿Y qué labura en el gimnasio? ¿Vos ahí estás encima? Sí. Nosotros estamos encima, también en paralelo en conjunto con los kinesiólogos. Ellos, a partir de evaluaciones que hicieron y de las mediciones que se van haciendo también de la parte antropométrica, de lo que es el nutricionismo, la nutricionista, cada jugador sabe qué falencias tiene. Entonces, en función de cada falencia va a trabajar en el gimnasio. Si tiene que fortalecer, si tiene que hacer determinada movilidad, si tiene que trabajar determinado músculo. ¿Cuánto tiempo están en el gimnasio hoy? Media horita. Media hora. Sí. Pero todos los días. Todos los días, y ese espacio... el jugador profesional sabe cuánto lo necesita. Algunos van en la previa al entrenamiento a modo también de una activación, cosa de que cuando empiece el entrenamiento ya esté un poco más activado, que esté mejor como para entrenar, que esté más despierto. Y otros van después, una vez que termina el entrenamiento, vienen y compensan ahí después, y otros lo hacen a contraturno, a la tarde. Que ahí estamos divididos los profes. Están los que no les gusta el contraturno y los que sí. A mí me gusta, me parece que cada jugador, sobre todo a este nivel, sabe las falencias que puede llegar a tener y qué tanto puede necesitar ese contraturno. Entonces me parece muy válido que ellos utilicen ese momento para seguir trabajando, porque son profesionales y viven trabajan esto con y su tienen cuerpo. que dedicarse, claro. Entonces, si ellos consideran que ir a la tarde a hacer un trabajo coordinativo, de fortalecimiento o de reacción, les sirve, es bienvenido siempre y cuando esté complementado con lo que nosotros hacemos. El martes entonces salen del gimnasio, los agarrás vos.
El martes, el primer día de la semana, digamos, es un día de compensación en el cual los jugadores que no tuvieron competencia o porque no ingresaron o que jugaron pocos minutos tienen que compensar la carga que no tuvieron en el partido, con lo cual es un día medianamente fuerte para ellos, que por ahí se hace un fútbol reducido o que se hace un trabajo de fuerza al principio, terminando con un fútbol reducido para que se parezca lo más posible a lo que los que sí jugaron y equiparás ahí, ¿no? Exacto, Entonces, ahí se buscas el equiparan. equilibrio ahí. Exactamente. Vamos al miércoles. Ahí sí es el primer día y cerrando el martes, los jugadores que jugaron más de un tiempo recuperan. Terminan. Hasta 2 días después nosotros recuperamos los que tuvieron competencia. El miércoles ya es el segundo día de trabajo, ahí es el primer día de trabajo en realidad que está todo el grupo junto. Sí. Es el día más intenso de la semana. Generalmente también está orientado a la fuerza. ¿Ahí metes los intermitentes? El intermitente va al día siguiente. ¿El jueves? Es el día más extensivo, es el día más orientado a la resistencia. El primer día es más orientado a la fuerza, el segundo más a la resistencia. Entonces el primer día contamos desde el miércoles, ¿no? Porque el martes el laburo fue otro. Exacto, el primer día en que están todos juntos, digamos, está miércoles. Más orientado a la fuerza, trabajo más por la fuerza. Más reducido, además de la fuerza por ahí que se puede hacer un circuito. También en campo nosotros denominamos ciertos ejercicios que están orientados al trabajo de la fuerza, ya sea con un trabajo por ahí que tiene un trabajo de fuerza y termina en duelos, o que termina con un centro, con una situación de partido, con trabajos de rondos, de espacios reducidos, en los cuales hay mucho espacio de freno, muchas situaciones de frenos y de arranques. Entonces todo lo que es espacio reducido permite que ese trabajo esté orientado a lo que es fuerza, porque uno está frenando, arrancando todo el tiempo y está tensionando todo el tiempo. Ya cuando hablamos de resistencia, que es al día siguiente, ahí sí son espacios más grandes, metemos el intermitente ahí, que siempre tenemos alguna disputa con algunos de los jugadores, que ellos dicen que no se usa más, pero bueno, sí se sigue usando. Che, ¿y viernes fútbol? ¿Se sigue usando eso o ya es de mi época? Fútbol, hay técnicos que no lo hacen tanto. En el caso de los que me toca trabajar a mí, sí se hace. Te los quitan y te dicen el viernes no, el viernes conmigo, fútbol. Pero ¿sabes qué? No se hace más esas famosas dos tiempos de 40 minutos. No se hace más. No se hace más. Con el técnico cortando, con el silbato, ¿no? Claro, no va más. Generalmente son periodos cortos, hasta a veces de 8 o 9 minutos, no más que eso, tres bloques de 8 minutos. En los cuales se trabaja la idea de juego y punto. Y después, obviamente, previo a eso se hacen trabajos de definición o trabajos tácticos más orientados a lo que es la idea de juego, pero fútbol específicamente es muy corto. Para más yo lo nombro más como un fútbol aplicativo. Es decir, bueno, se estuvo trabajando sobre esto, listo, vamos a aplicarlo a esta situación que obviamente va de la mano de los entrenadores, pero que es más para aplicar lo que se estuvo trabajando. Che, bueno, ahí viernes, ¿concentran ya? ¿Terminan y concentran? Sí, jugamos el sábado, viernes a la tarde, es un día de una carga muy baja. No, suponete jugás domingo. Jugamos domingo. ¿Concentrás viernes? El sábado, el día anterior. O sea que vuelven el sábado y ahí hacen una carga baja. El sábado, el día anterior al partido, es una carga baja, que generalmente se hace algo lúdico o algo más más coordinativo. Eso sí se sigue usando, ¿no? Eso más como con los chicos. Eso no cambia, ¿no? Eso se necesita. Yo creo que el profesor Ricardo Sopa, que es el preparador físico de la dupla, con el cual tuve el gusto de trabajar todo este tiempo, siempre decía, seamos serios sin perder la alegría. Claro. Entonces, eso es algo que reinó en todo momento y que lo adopto un poco como filosofía también. Siempre tiene que haber un poco de alegría, sin perder la seriedad que amerita la situación. El día anterior al partido generalmente es un clima más distendido. Tratamos de, obviamente, a veces en ciertos momentos, que el jugador se distienda. Obviamente ellos tienen una carga psicológica muy fuerte que asumir. Tienen que llegar frescos al partido, obviamente concentrados en lo que tienen que hacer, pero creemos que si están contentos, que si están distendidos, ellos también en el momento que lo tienen que hacer, van a rendir de la mejor manera. Che, ¿se nos fue el tiempo? ¿Sí? Se nos fue el tiempo, ¿no? Voló, Voló el tiempo. ¿Cómo la pasaste? Te voy a dar el último mate. Muy bien. La verdad que muy bien. Se pasó volando el tiempo. Se pasó volando, ¿no? Está bueno cuando eso pasa. Bueno, así que, Rodri, mil gracias por haber venido.
por haber estado acá en este primer programa, habernos compartido tus experiencias de vida y en el entrenamiento, cómo llegaste a convertirte en el profesional que sos, y te deseo el mejor éxito, el mayor de los éxitos de acá hacia adelante, que este campeonato venga con muchísimo laburo más y muchísimo crecimiento más. Mirá que tenés para darle, ¿no? Obvio que sí. Tenés para llegar lejos ahora. Bueno, Gaby, ahora gracias. sin parar. Sin parar. Siempre hay que pensar en más. No hay que conformarse y nada. Te agradezco la invitación, el espacio, a los profes que estén o trabajando en esta hermosa carrera o que se estén capacitando, preparando. Ojalá, obviamente, no me las sé todas, no sé si soy ejemplo de nada. Cerrame pero con esto último. ¿Qué le sí. decís a un chico que está en el profesorado o todavía no arrancó el profesorado, pero quiere dedicarse al fútbol? Quiere decir, che, voy a empezar a laburar en fútbol, quiero empezar a laburar en fútbol. Un chico o alguien más grande, ¿no? Sí, no importa. Sí. Nunca es tarde. ¿Por dónde decís que arranque? Yo lo que digo es que lamentablemente a veces la situación económica o las necesidades te obligan a tomar decisiones en función del bolsillo y de la necesidad que vos tengas, pero siempre y cuando tengas la posibilidad de trabajar sin mirar tanto cuánto te van a pagar por eso, si es algo que te gusta y algo que te apasiona, sí, que le des para adelante. En mi caso, las veces que he tenido que tener otros trabajos para seguir apuntando a mi carrera profesional y yo estaba convencido que iba a trabajar en fútbol profesional, cuando trabajé en la B Metro en JJ Urquiza, que fue mi primera... en comunicaciones también estuve en el fútbol profesional, pero en JJ Urquiza fue de una manera estable, en el otro fue un interinato. Fue como que dije, bueno, llegué y yo estaba convencido que iba a llegar. Y creía que ese era mi techo y después fue otro. Y hoy me tocó en Platense y ojalá mañana sea en otra liga o en otro equipo con otro prestigio y demás. Entonces, siempre hay que apuntar un poco más y siempre que se pueda hay que dedicarle es eso, al máximo. Es no bajar los brazos. Jamás bajar los brazos. Gracias, Rodrigo, por venir. Muchas gracias.